Muchas veces nosotros solo nos preocupamos por lo que está pasando con nosotros, lo que está pasando con nuestras vidas, lo que está pasando en nuestra iglesia, lo que está pasando con mi pastor, lo que está pasando con mi familia, lo que está pasando en mi casa, pero nos importa poco lo que está pasando en la sociedad. Si allá afuera todo el mundo está tirándose piedra, eso es un problema del diablo, eso es un problema de las personas que están allá afuera. Yo voy a mi iglesia, celebro mi culto y luego voy a mi casa. Entonces, ¿es eso bueno para una sociedad? ¿Es eso justo que nosotros los cristianos estemos de espalda a todo lo que es el bienestar común y vayamos solo en búsqueda de nuestro propio bienestar, de nuestras propias demandas, de nuestros propios deseos, de nuestra propia satisfacción? Aunque sea para la gloria de Dios, cuando tú estás en el culto, tú también tienes allí un sentimiento especial, donde tú te sientes especial, donde tú estás bien, y eso está bueno, pero fíjate que cuando tú sales a la calle hay miles de personas que no están bien. Y puede ser que tú digas, bueno, si ellos aceptaran a Cristo estuvieran bien, pero también la palabra de Dios nos enseña que una manera de que ellos acepten a Cristo es que tú le des un vaso de agua, que tú le des un espaldarazo, que tú le des un plato de comida, que tú te compadezcas de sus necesidades. Y ahí el Señor dijo, los que van a visitar los presos fueron a verme a mí, los que van a visitar a los enfermos fueron a verme a mí, los que van a visitar las viudas y los huérfanos fueron a verme a mí. Es decir, que amar al prójimo es parte esencial de nuestras evidencias de que amamos a Dios. Amamos a Dios, y hoy estamos tratando un tema muy interesante que sabemos va a arrojar luz a mucha gente que está en sintonía y que todavía está un poquito así como, pudiéramos decir, como que tiene sus reservas en cuanto a la incursión de políticos, más bien cristianos dentro de la política. Hay un dato muy interesante y es lo que hemos estado escuchando. Definitivamente, la política en sí es el cumplimiento de diferentes actividades que van en favor de la nación. ¿Por qué mucha gente se siente un poquito como temerosa a poder hablar, a poder aceptar, a poder dar como bueno y válido su participación en la política? Es precisamente porque ha sido empañada en los intereses particulares de cada individuo, ha sido empañada con el incumplimiento de las leyes, ha sido empañada cuando vemos funcionarios y políticos que roban muchos millones y no son llevados a la justicia, pero alguien que roba poquito igual está robando, pero sí se le aplica todo el peso de la ley. Ha sido empañada precisamente porque tenemos muchos beneficiados en cuanto a los cumplimientos que debe ejercerse, cumplimientos que si violas una ley tienes que pagar por ella. Sin embargo, muchos políticos tienen un salvoconducto y así no sucede. Entonces, ese empañamiento que hay en la política, que se ha desvirtuado totalmente lo que es la política en sí, pudiera ser lo que trae pudiéramos decir, el hecho de que mucha gente se sienta como, no sé si hacerlo, lo hará bien. Al principio puede sonar de esta manera, pero luego, ¿qué va a pasar? Se va a contaminar, y uno entiende, si realmente es cristiano no se va a contaminar, va a contaminar a otros. De hecho, tenemos políticos que han participado, cristianos que han participado en política y han hecho su trabajo muy bien. Bueno, déjame decirte algo. El presidente de Ucrania ahora mismo es un pastor evangélico, bautista. El presidente de Alemania es un pastor, fue buscado en su casa para pastorear. El senador de Nueva York, Rubén Díaz, es un pastor. Voy para allá este fin de semana. Muy activo. Precisamente tengo una reunión con Rubén Díaz, si Dios lo permite, este fin de semana. Estamos hablando sobre eso. Así es que el presidente de la Cámara de Diputados del Brasil es un cristiano. Y hay muchísimos cristianos en todos los países del mundo. Lo están haciendo bien. Lo están haciendo bien, tienen que hacerlo bien. Ahora bien, ¿por qué nosotros nos alejamos de donde hay corrupción? ¿Por qué nosotros rechazamos donde hay podredumbre? ¿Por qué nosotros le huimos a las cosas que ofrecen algún tipo de tentación?
te quiero preguntar algo. Nosotros tenemos barrios marginados donde hay mucha pobreza y donde hay mucha venta de droga, donde hay mucha corrupción, donde hay mucha prostitución, donde hay de todo. La pregunta es, ¿hay iglesias allí? ¿Hay iglesias, hay congregaciones allí? ¿Y qué están haciendo? ¿Hay cristianos allí? ¿Y qué están haciendo? Bueno, ellos están tratando de llevar el evangelio, ¿cierto? El punto es que no porque allí haya corrupción, no merece la oportunidad de llevar una palabra de bendición. Todo lo contrario, donde abunda el pecado, debe sobreabundar la gracia. O sea, si hay un lugar donde debe estar un cristiano, es un lugar donde es necesario. Nosotros somos la sal de la tierra, y si somos la sal de la tierra, una de las áreas en la que se maneja la sal es previniendo o trabajando en contra de la corrupción. La sal preserva, la sal mantiene viva, la sal mantiene la salud de las cosas. Por eso una carne que se pone en el sol se llena de sal, porque las moscas no le van en la misma forma, ¿entiende? No llega la misma contaminación a la carne con sal. La sal tiene un sentido de preservar. Así es que si hay un lugar donde un cristiano debería estar, es el lugar donde es necesario, donde hay necesidad, donde hay corrupción, donde hay mentira, porque es necesaria su labor allí. Ahora bien, el mundo no lo vivimos como es, lo vivimos como lo hemos aprendido. Tú hablabas ahorita de eso, de lo que nos han enseñado. Si a nosotros nos han enseñado algo mal, lo vamos a vivir mal. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, verso 33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Ese es uno de los versos que los hermanos usan normalmente para decirle a uno, usted no debe involucrarse en eso porque nosotros debemos buscar el reino de Dios. Pero precisamente ese es el verso que más define nuestra necesidad de involucrarnos en la política. Un reino, ¿qué es? Un reino no es una iglesia, un reino no es un orfanato, un reino es un lugar de dirección. Un reino es un lugar de dirigencia, un reino es un lugar de autoridad, un reino es un lugar de poder, un reino es un lugar de influencia. Entonces, cuando nosotros decimos buscar del reino de Dios, no es lo mismo que decir busquemos la presencia de Dios, ni es lo mismo que decir busquemos la esencia, el espíritu de Dios, la llenura de Dios. No, está diciendo busquemos el reino, está diciendo busquemos el dominio de Dios. En inglés se entiende mejor la palabra reino porque dice kingdom, king de rey y dom de dominio. Busquemos el dominio del rey. La palabra reino quiere decir el lugar donde un rey domina. Entonces, cuando tú dices busquemos el reino de Dios, está diciendo busquemos que Dios domine. ¿Y Dios solo debería dominar en la iglesia, o tú crees que Dios debería ser el rey de todo? La palabra dice que todos los reinos de la tierra le pertenecen a Él. La palabra dice que la tierra está por estrado de sus pies. Así es que cuando nosotros decimos busquemos el reino de Dios, no estamos diciendo solo ve a la iglesia. Estamos hablando de una connotación mucho más amplia, estamos hablando de una palabra que envuelve mucho más aspectos. Busquemos que Dios reine en todos los lugares sobre esta tierra, que es lo que está en Génesis capítulo 1, verso 28, cuando dice que el Señor nos dio la tierra para que la sojuzguemos, para que sojuzguemos los animales, para que los sojuzguemos todos. Porque nosotros hemos buscado mucho el reino a medias, pero nos hemos olvidado de otra parte del verso que dice, busquemos con la misma vehemencia que buscamos el reino, busquemos la justicia de ese reino. Entonces, a la pausa, describiremos qué significa la palabra justicia y cómo eso se conecta con otros versos de la Biblia.